Hace mucho tiempo, dos razas gobernaban la superficie, humanos y monstruos. Pero un día, una guerra estalló entre ellos. Tras una larga batalla, ganaron los humanos y encerraron a los monstruos bajo tierra con una barrera mágica. Muchos años después, un humano llamado Frisk cayó al subsuelo. La barrera fue destruida y los monstruos finalmente regresaron a la superficie. Sin embargo, aquella no fue la primera vez que la historia había cambiado. Cuando la magia regresó a la superficie, también alteró muchas cosas, incluso el reseteo. Personas cuyos destinos nunca se habían cruzado y eventos nunca presentes comenzaron a aparecer. Glitch Tale, Endless. Fanfic de Undertale de Miguel 16310. Estaba desesperado. Con dolor, con agonía, en un estado tan oscuro que justificaría que tuviera un alma negra, llena de odio. Pero la cuestión era que ya no tenía un atributo, ni lo necesitaba. Recordaba una época lejana en la que solía ser un niño feliz, con pecados arrastrándose sobre su espalda, pero ¿quién no ha pecado en su vida? Entonces, ¿cómo terminaron las cosas así? Todo empezó hace muchísimo tiempo, en un mundo lleno de glitches y, por supuesto, de miedo. El niño liberó a los monstruos, con algunos añadidos nuevos, alcanzando el final más feliz posible. Pero con nuevos amigos también llegan nuevos enemigos. La bestia negra emergió desde las profundidades del infierno, queriendo darles a todos un game over. Por supuesto, todos lucharon, especialmente él. Pero al final no importó, ella ganó, y él tuvo que sacrificarse, entregándole su alma a la verdadera heroína, Kara, su compañera. Ella lo salvará. Ella mantendrá mi promesa. Eso pensó. Y, maldita sea, lo hizo. Kara mató a Betty. Pero eso fue todo. La humanidad ganó. Y eso fue todo. Game over. Frisk recordaba haber abierto los ojos, viendo con horror que estaba vivo otra vez, con Kara en su cabeza, hablándole como la primera vez que se conocieron. ¿Qué demonios pasaba? Se suponía que debía estar muerto. Sus propias palabras resonaban en su cabeza, en el momento exacto en que presionó el botón de reemplazar, borrándose a sí mismo de los recuerdos de todos y de la historia misma. El niño del suéter azul llamado Frisk debió haberse quedado en el olvido para siempre. Pero no fue así. Algo, fuera lo que fuera, reinició el mundo una vez que el atributo rosa fue destruido. Eso no podía ser. No podía ser. Él no sentía que mereciera esto. No sentía que mereciera una segunda oportunidad ni un final feliz. Esos eran para los hijos reales, Azriel Dreamer y su hermana mayor. Pero la peor parte llegó cuando hizo esta nueva ruta. La puerta de Gaster estaba allí, en las tres rutas, pacifista, neutral y genocida. Después de una genocida, Kara absorbió el odio por su cuenta, y todo volvió a empezar. Su pelea con Azriel, la barrera rota. Y 30 días después de todo eso, Betty Noir apareció una vez más.
para horror de Frisk. Esto no podía estar pasando. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Cuando se vieron por segunda vez, Betty estaba alegre y feliz como en su primer encuentro. Ella no lo recordaba, y ni Sans ni Gaster recordaban la primera vez que todo ocurrió. La forma en que tomó su mano y le preguntó a dónde iba fue su confirmación. Todos habían olvidado. Esto es genial, pensó en aquel entonces, cuando todo empezó otra vez. Podría salvarlos a todos y estar con ellos. Por el amor de Dios. Flowey tenía razón, era un idiota. Intentó vencerla antes de que ella siquiera revelara que era miedo, sin pensarlo. Ganó. Noir murió con una expresión de sorpresa cuando fue apuñalada en medio de la calle, desapareciendo entre maldiciones que salían de su boca. Pero apenas una semana después, Frisk despertó con el olor de un lecho de flores doradas, y Kara dándole la bienvenida al subsuelo. ¿Qué demonios estaba pasando? ¿Por qué no había final? Así que empezó el nuevo bucle. Igual que Frisk le había hecho a Sans tanto tiempo atrás en otro millón de reinicios, esta vez era Frisk quien estaba atrapado en un nuevo bucle, pero él no tenía el control. Tampoco Kara, Gaster, Betty ni nadie. Era simplemente un juego reiniciándose a sí mismo después de completarse. Le tomó miles de muertes y derrotas entenderlo. Ganara quien ganara, él, Kara o la bestia, ocurriría un game over, y todo volvería a empezar. No podía soportarlo. Alrededor de 1 millón de años repitiendo los mismos dos finales, la victoria de Kara y la suya propia. En una línea temporal en particular, cuando llamó a su love, alguien más llegó también. O algo, su odio, dentro del cuerpo de Betty. Esa fue su primera ruta genocida en la superficie, o como solía llamarla, glitch del cielo. Frisk volvió a ser uno con el love y el odio, igual que en los viejos tiempos con él, Kara, Flowey y Sans. Esa primera ruta fue algo indescriptible, y aprendió tantas cosas. No sintió remordimiento cuando su espada ennegrecida aplastó a Sans, ni cuando cortó a la chica de cabello rosa, que en su forma primaria, sin el esqueleto ni la sustancia negra para sostenerla, era mucho más débil que su verdadero yo. Recordaba la sensación embriagadora del polvo y la sangre en sus dedos. Con una carcajada, regresó a Ebot City, queriendo ser el villano esta vez, pero no por una satisfacción sádica, sino porque esta era la última ruta. Estaba seguro de eso. La clave era que él les diera game over a todos. Pero no. Todos lucharon contra él con muchísima más fuerza, incluso más de lo que normalmente lo hacían contra la cosa de ojos rosados, pero todos murieron. Azriel, Gaster, Papyrus con los brazos abiertos, Asgore, Toriel, Jessica, toda la policía militar, Undyne. Igual que en la primera pelea entre la familia real, Frisk fue capaz de reproducir el botón de borrar. Y justo cuando estaba a punto de presionarlo, ella apareció. Amber Lightveil se interpuso ante él, y en ese momento supo que todo lo que él y sus amigos creían saber hasta esa ruta sobre la bestia negra era un error. Así que bondad e integridad lucharon en una ciudad moribunda y en llamas contra odio y determinación. Y, al igual que su alter ego, Amber fue partida en dos, llamándolo hermano mayor, con una sonrisa en el rostro. A él no le importó. Ni un poco. Porque para entonces Frisk ya tenía 100 años, y empezaba a cansarse de que todo fuera siempre igual una y otra vez.
Aquella ruta genocida fue como un respiro de alivio. Lloró de verdadera alegría cuando su mano fría, manchada de sangre y polvo, presionó el comando para borrarlo todo. Lo hizo. Ganó. Era el campeón, y ahora era su turno de descansar en el infierno. Pero no. Porque cuando abrió los ojos, una vez más, el lecho de flores doradas, cara a su espalda con una sonrisa feliz, y un mundo por explorar. Gritó, lleno de desesperación. No había final. El genocidio en la superficie, los ascensos de Kara y su propia victoria. Esas fueron sus opciones durante casi otros 3000 años. El niño de cabello castaño comenzó a cansarse. Ya no tenía fuerzas para seguir enfrentando el mismo ciclo. Simplemente no podía. Nada llenaba ahora su corazón mientras tomaba la mano de Bete, saludándola con un tono muy cansado. Pero entonces, cuando vio esos ojos que lo habían odiado tanto durante tanto tiempo, se dio cuenta de una nueva forma. ¿Y si simplemente me rindo? La nueva ruta fue descubierta, la llamada ruta del cobarde. Todo fue igual que en la ruta original, pero cuando la muerte de Asriel ocurrió justo frente a sus ojos, él ni siquiera se movió. Había dejado de preocuparse por los monstruos y la humanidad casi 1000 años atrás. Bete, o Amber, quien demonios fueran, caminaba hacia él ese día, con una sonrisa cínica de felicidad en el rostro, y él ni siquiera se movió, ni un centímetro. Eso fue extraño, tanto para ella como para Akumu. El chico de ojos rojos la miró directamente a los ojos, abrió los brazos y sonrió con esperanza en el rostro. Ya la había matado suficientes veces en muchos mundos junto a Kara, así que era hora de darle a la pequeña plaga un triunfo por una línea temporal. Vamos. Golpéame con todo lo que tengas, pequeño pedazo de... Slash. Splash. El ataque lo alcanzó de lleno, y su alma quedó atrapada por la esfera rosa. Ella lo miró con verdadero odio, mezclado con una sonrisa parecida a la de un tiburón. Porque él perdió, y ella ganó. Pero, para incredulidad de la bestia, Frisk seguía con vida y sonreía, apagándose rápidamente. Por supuesto, una herida así no le daría una muerte instantánea. Betty no lo sabía. Pero habían estado luchando durante más tiempo del que él se molestaba en recordar, así que eso era normal para él. ¿Por qué sonríes? ¿Por qué te ríes? Eso no era satisfactorio. Ella quería sus lágrimas, sus gritos, su dolor. Estoy feliz. Quizá esto sea todo, Amber, respondió para sorpresa de ella, mientras la luz de sus ojos se apagaba, reemplazada por un marrón muerto. Quizá todos podamos descansar ahora. Y Frisk cayó. Betty ganó, y todos recibieron su primer Game Over a manos de la bestia negra. Eso era todo. No había otra forma de terminar el mundo, así que, por todos los medios, la victoria de Betty debía haber terminado aquel bucle y, por defecto, el sufrimiento de Frisk. Pero de nuevo, no lo hizo. Su corazón se detuvo por un segundo cuando esta vez despertó con olor a pastel de canela y caramelo, y Asriel preguntándole cuánto tiempo pensaba seguir durmiendo, haciendo una broma sobre él y Sans siendo almas gemelas o alguna tontería por el estilo que ni siquiera se molestó en escuchar. Gritó frente a su hermano, golpeando la cama con el puño, con lágrimas cayendo de sus ojos.
Porque había descubierto otro final. El game over de Betty lo llevaba a la mañana exacta en que se conocieron, cuando Jessica decidió unirse a su causa. Frisk salió de la cama sin importarle las preguntas de Toriel sobre por qué había gritado, ni las de Aziel. Ni siquiera le importó vestirse. La sola idea de mover su cuerpo era una tortura. Todo era tan enfermo. Estaba tan harto de ese bucle. ¿Por qué nada funcionaba? ¿Por qué no había un mañana? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué, maldita sea? ¿Por qué no podía terminar ese sufrimiento de una vez por todas? No podía soportarlo. Ya no. Ni una sola vez más. Betty era inútil, Kara era inútil, el botón de reemplazar y el de borrar eran inútiles. ¿Qué más podía hacer? Así que empezó a llorar. Caminando por las calles de su ciudad natal, descalzo y en pijama, gimiendo como un niño pequeño que quiere los brazos de su madre. No había final. Simplemente se sentó allí, entre la basura de un callejón, llorando porque deseaba que el ciclo por fin se detuviera. Pero no fue ella quien respondió a su llamado. Hola. Una voz llena de inocencia le habló, y la reconoció de inmediato. Perdón por molestarte, pero... ¿Eres Frisk? Si es así. ¿Por qué estás llorando? Un pedazo de chicle de cabello castaño rosado estaba frente a él, con una expresión de preocupación muy bien fingida en el rostro. Sus manos tocaron las de él, apartándolas de sus ojos grises, lo que la estremeció. ¿No se suponía que él era determinación? Tú. Otra vez, dijo el muchacho milenario, sin sentir ya odio ni amistad por ella. De hecho, en esos tiempos, Frisk apenas podía sentir algo. Las ilusiones de Betty habían dejado de afectarlo hacía muchísimo tiempo. Cada vez que traicionaba a Kara y derribaba a Toriel, solía sentirse más determinado. Pero eso había sido casi 3000 años atrás, cuando se volvió un psicópata sin alma durante una temporada. Hasta que empezó a perder determinación con cada nuevo inicio, y después de que cada última gota se drenó, terminó así. Yo. ¿Perdón? Nunca nos hemos visto antes. Mi nombre es... Cállate. Le dio una bofetada con toda la fuerza que pudo reunir. La odiaba. Pero no solo a miedo, sino también a su propia madre, a su familia, a sus amigos, a su vida, a las rutas, al bucle. Porque estaba cansado de tener que hacer siempre todo igual, y de que todo fuera a ser igual, ya que no podía controlar las acciones de ella ni las de sus amigos. Ella recibió el golpe en el rostro, con la mejilla enrojecida y un par de lágrimas falsas en los ojos. Esa pequeña basura le pidió una explicación mientras Akumu salía de su suéter, gruñéndole. Pero él no estaba asustado. Ni un poco. Solo déjenme en paz. Todos ustedes. ¿Crees que das miedo? ¿Crees que sabes cómo hacerme sufrir? Pues tengo buenas noticias para ti, Betenoide. Estoy atrapado en este bucle, y he estado peleando contigo por más de 5000 años. Estoy tan malditamente cansado de vivir que durante 100 años, o más, te he dejado matarme. Ya no podía hacer esto. Estaba tan cansado. Tan cansado de vivir, que ni siquiera podía levantar de nuevo su espada o su escudo.
Las lágrimas comenzaron a correr por sus mejillas mientras sentía el viento sobre su piel. Estar vivo era tan horrible. Corrió, sin querer enfrentarse a ella nunca más, sin querer traer a cara para hacer su tarea, nunca más. Buscaría su propio cierre. Una nueva opción apareció en su mente, buscar una salida al ciclo, desesperada y dolorosa, para la criatura que él creía ser. ¿Pero dónde? ¿Dónde podría una criatura tan rota como Frisk Dreamer encontrar silencio, lejos de los monstruos, los humanos y la bestia negra? Ah. La barrera. Pronto, el niño llegó al acantilado que ofrecía una de las vistas más hermosas que alguien pudiera pedir. Incluso desde allí, vio explosiones saliendo de la ciudad. Parecía que Noir había empezado su ataque cuando él descubrió su identidad. ¿Pero a quién le importaba? Desde luego, a él no. En lo que a Frisk respectaba, todos podían ser devorados vivos por Akumu hasta desaparecer dentro del pequeño demonio. Ahora tenía sus propios problemas. La determinación alimentó su alma una vez más. Rayos de esperanza brillaron en sus ojos mientras contemplaba el vacío. Viendo a su ciudad empezar a luchar contra su rival destinada. Impacto. Desde la pantalla de Game Over, Frisk vio las consecuencias de aquel instante sobre la hierba. Todo se reinició de nuevo, como si el mundo se negara a darle la paz que buscaba. El chico de cabello castaño observó con ira, furia y odio hacia una entidad invisible, porque ni siquiera de esa manera la muerte quería llevárselo para liberarlo de ese día de la marmota. No encontraba salida. Y así, eso nos lleva al presente. Perdió toda voluntad de vivir, hacía mucho tiempo que no tenía una, y simplemente yacía allí. Sin fuerzas ni para mover un dedo, con sus amigos alrededor intentando animarlo. Hablándole del futuro, de la paz, de un mañana. Pero no funcionaba. Ni siquiera cuando una criatura rosa aparecía, armada con el dial de odio, matando tanto monstruos como humanos. El relato de la leyenda de Coupe y Ahei tampoco funcionaba. Para él, Betty había ganado hacía mucho tiempo. No, ni siquiera cerca. No había ganador. Ni él, ni ella, ni Kara. Nada funcionaba. Nada. Ni siquiera lanzarse al fondo nebuloso del núcleo, deseando una desaparición total. Porque despertaba ya fuera en un lecho de flores doradas, o en una cama dentro de la casa de su nueva madrastra. El viejo muchacho de ojos grises lloraba en su cama cada mañana, incapaz de moverse, incapaz de comer, beber o desear vivir. Ya no era determinación. No tenía determinación. Pero aún así, ni siquiera eso detuvo los bucles. Nadie recordaba, a nadie le importaba tampoco, y la victoria, rendirse o intentar terminar el ciclo quedaron descartados. Esto era el verdadero infierno. Este era el dolor que Sans había tenido que soportar. Igual que su viejo amigo, Frisk estaba completamente solo. Para siempre, y siempre, y siempre. Atravesó incontables finales dentro del bucle, derrotas, pérdidas y reinicios provocados por enemigos, aliados y fuerzas que ya conocía demasiado bien. Incluso las rutas más improbables terminaban devolviéndolo al mismo punto. Pero nada funcionó. Así que, siguiendo su ejemplo, dejó de preocuparse incluso por salir de la cama. Hubo un par de líneas temporales en las que Betty llegó a conocerlo en persona en su casa,
para derrotarlo. Por supuesto, a veces su familia traía a un psicólogo para tratarlo, y otras veces Sans intentaba hacerlo hablar sobre sus problemas, sobre por qué sus ojos, antes rojos, ahora eran grises. Sobre por qué tenía esa mirada de su antiguo yo. Finalmente lo entendí. Sans, le dijo una vez, después de haber estado en silencio como un muerto durante casi otro mes. Al parecer, en esa ocasión Betty lo estaba esperando. Su crueldad no tenía límite, muy parecida a la suya durante la ruta del glitch del cielo. ¿A qué te refieres, chico? Todos estamos preocupados por ti. Por favor, sal de ahí. Necesitas comer. Frisk no quería una ducha, ni comida, ni conversación. Nada. Para preocupación de todos, algo lo mantenía allí, encerrado en esa habitación y en ese ciclo. Nadie sabía qué era, ni siquiera él mismo. Hablo de tu dolor, de tu tristeza, de tu sonrisa, del bucle. También me alcanzó a mí, Sans. He estado matando a todos, siendo asesinado, destruyéndome y sacrificándome durante tanto tiempo, que creo que ahora tengo más de 100 millones de años. Las cuencas del comediante se abrieron, y de pronto todo tuvo sentido para él. Pero al final no importó. Porque Frisk volvió a apagarse, y todos lo estaban esperando otra vez. Jessica en su oficina, Betty en algún lugar de las calles, Toriel en la cocina para darle el desayuno, Asriel abajo para ir a la escuela, Kara en el vacío para la siguiente ruta de sacrificio, Odio en el dial para la siguiente ruta del glitch del cielo, y casi cualquier cosa que pudiera encontrar para intentar terminar el ciclo. Todos eran felices a su manera. Todos, excepto aquella pobre alma gris. No había lugar para él en la muerte, incluso después de buscarla durante tanto tiempo. Ya no era un niño, ni humano, ni héroe, ni embajador, ni rival, ni enemigo, ni villano, ni Dios, ni nada. Solo un niño que podía recordarlo todo. Y que estaba cansado de la vida misma. Pero no había salida. Y nunca la habría. Porque la muerte era algo hermoso. Algo que una criatura como Frisk no merecía. Este era su castigo por todos los pecados que cometió en el pasado. El mundo no le daría paz ni el regalo de poder olvidar como todos los demás. Maldice. Maldice a lo que sea que ahora controla su vida, igual que Sans solía odiarlo y maldecirlo durante los bucles del subsuelo, pero pronto ya no tiene fuerzas ni siquiera para eso. Así que cierra los ojos, sintiendo como el cansancio vuelve a cubrirlo por completo, esperando que esta vez el silencio sea distinto.